gran impacto en materia de seguridad ciudadana. Pero por las razones expuestas, esta gestión consideró fundamental reformular el ordenamiento legal con la finalidad de hacerlo funcional a las necesidades y fines de la seguridad ciudadana y diseñar una estrategia al respecto, que es lo que venimos ejecutando en las últimas semanas y que explicamos con mayor detalle a propósito de la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Pregunta número 34. En el sentido de la pregunta anterior, ¿cómo es cierto que la medida dictada recientemente por el gobierno de crear un registro de celulares robados a cargo de OCIPTEL no es ninguna novedad y se ha llevado a cabo porque la ley del 2004 no se ha cumplido y de esta manera, favoreciendo a las empresas operadoras, se ha trasladado la obligación de registro de celulares robados y su bloqueo al Estado? Señor ministro. Gracias, presidente. Sobre lo afirmado en esta pregunta, debemos decir que el decreto legislativo número 1338, que crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad Ciudadana, RENTESEC, y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 009-2017 de Interior, promovidos y aprobados en esta gestión, suponen importantes innovaciones en el ordenamiento legal peruano, son mucho más integrales y efectivas contra los delitos patrimoniales relacionados con equipos celulares y superan las limitaciones del ordenamiento anterior. A manera de comparación, la ley del 2006 y sus normas reglamentarias solo previeron la implementación de una lista negra como medida de contraste, entre comillas, y la inhabilitación de los equipos celulares registrados en dicha lista. Pero la lista negra por sí sola no constituye una medida efectiva para combatir la sustracción de equipos de telefonía móvil, pues deja absolutamente fuera de control la detección e inhabilitación de equipos celulares cuyos emails han sido borrados, alterados o clonados. A continuación hago una síntesis de las mejoras e innovaciones del nuevo ordenamiento legal. A. Implementar una lista blanca que consiste básicamente en un registro de los equipos terminales móviles permitidos de operar en la red de telefonía celular. Establecer un intercambio seguro que permite detectar cuando un equipo móvil está siendo utilizado por un chip extraño. Identificar e inhabilitar equipos terminales móviles con email inválidos, duplicados y alterados. Proporciona información útil para establecer el trabajo preventivo y operativo de la PNP contra los mercados ilegales. Gracias a estas innovaciones, los equipos celulares que ingresan al comercio ilegal no podrán ser activados mediante el borrado, alteración o la clonación de su email, que es lo que ha venido ocurriendo. Respecto del supuesto favorecimiento a las empresas operadoras, al trasladar la obligación del registro de celulares robados y su bloqueo al Estado, podemos decir que es incorrecto, pues el registro base de datos centralizada de equipos celulares hurtados y robados, lista negra, ya estaba a cargo del Estado a través de OCIPTEL desde el 2015. Además, no resulta conveniente que esa información la tengan los operadores solamente, pues se pierde la capacidad de supervisión y fiscalización. Por otro lado, resulta inexacto indicar que la obligación de bloqueo de equipos corresponde al Estado, pues la atribución de bloqueo de equipos celulares y la suspensión de la línea de telefonía móvil solo corresponde a las empresas operadoras. Sin embargo, las normas dictadas durante esta gestión establecen en el Ministerio del Interior, en ejercicio de sus atribuciones, la potestad de determinar qué equipos deberán ser bloqueados y qué equipos y qué servicios suspendidos por criterios de seguridad pública. Siguiente pregunta. Pregunta número 35, para que diga, ¿cómo es cierto que se venden celulares en la vía pública sin requerir a los usuarios ningún documento de identidad, lo cual es aprovechado por los delincuentes, ya que ni siquiera se hacen operativos para evitar estas ventas promovidas por las mismas empresas operadoras? Diga también cómo es cierto que las empresas tienen la tecnología suficiente para bloquear chips y celulares, pero no lo han hecho durante estos años desde el 2004, lo cual favorece a los delincuentes. Señor ministro. En principio, se debe precisar que para la compra-venta de equipos móviles entre particulares, la normatividad aplicable no exige para su validez formalidad alguna, como podría ser la identificación del comprador, por lo que esta clase de transacciones son legales y lícitas. Por tanto, no existe norma que restrinja de manera alguna la venta de equipos. Hay que diferenciar la venta de los equipos de la venta de líneas o servicios, los chips.
En ese sentido, corresponde aclarar que para la venta de chips en la contratación de servicio de telefonía móvil, ya sean estos planes prepago, pospago o control, el marco legal vigente exige a las operadoras identificar a la persona contratante a través de un sistema biométrico que se contrasta con RENIEC. Esta disposición se encuentra prevista en el decreto legislativo 1338 y su reglamento, y el Ministerio del Interior es el primer interesado en que se cumpla con dicha obligación legal, aunque aclaro que su control corresponde a OCIPTEL. Pero reiteramos, no existe obligación legal de pedir DNI a los que compran equipos móviles, solo lo existe para los servicios de venta de líneas o chips. Sin perjuicio de lo anterior y respecto de que no se hacen operativos para evitar las ventas de celulares, se debe señalar que el Mininter viene realizando importantes esfuerzos para combatir con efectividad los mercados ilegales y la receptación de estos bienes dentro del marco de la campaña denominada Celular Robado, Celular Bloqueado, emprendida por este sector y sustentada en el nuevo marco normativo. A la fecha, la PNP ha realizado más de 1.100 operativos, interviniendo 950 establecimientos públicos, habiéndose incautado 9.261 celulares y detenido a 661 personas. En lo que va del 2017, se ha ordenado la cancelación de aproximadamente 100.000 equipos por mensajes enviados por CMS a instrucción del Ministerio del Interior a las compañías operadoras, por haber sido detectados como robados, habiendo informado a sus usuarios para que procedan a devolverlos. Respecto a lo preguntado en el sentido de si las operadoras tienen la tecnología suficiente para bloquear chips y celulares, pero no lo han hecho durante años, lo cual favorece a los delincuentes, la respuesta a esta pregunta se vincula a las preguntas y respuestas anteriores, pero en resumen, consideramos que si bien las herramientas tecnológicas sí permiten bloquear chips y celulares, esto se debe hacer en el marco de una orden emitida por autoridad con atribuciones, lo cual no existía en el marco legal anterior. Ahora, el Ministerio del Interior cuenta con atribuciones y acceso a la información para poder ejercer la vigilancia correspondiente. Creemos que con las normas que hemos emitido y con las acciones y estrategias que hemos emprendido, estamos demostrando que nuestro análisis de problemas de los celulares hurtados o robados es el correcto. A mitad del gobierno esperemos una reducción de entre 30 y 40% del robo de celulares como consecuencia de esta estrategia. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 36, para que diga, ¿cómo es cierto que comisarios de algunas comisarías policiales ordenan que policía vigile cadena de farmacias, lo cual no permite cuidar a ciudadanos incluso en zonas alejadas o pobres? Señor ministro. De acuerdo con información proporcionada por la PNP entre enero y la quincena de abril del presente año, se venían produciendo de manera recurrente delitos contra el patrimonio de establecimientos farmacéuticos de la capital, siendo la más afectada la empresa Incafarma en un 70%, situación que generaba opiniones desfavorables del accionar policial y consecuentemente el incremento de la percepción de inseguridad. Ante tal situación se requería de inmediato una respuesta técnica profesional para revertir los hechos, por lo que la Región Policial Lima encomendó una serie de tareas propias de sus funciones al Escuadrón Verde, División de Operaciones Especiales y Jóvenes en Riesgo. Como resultado de la estrategia policial dispuesta contra la modalidad de robos y asaltos a los establecimientos farmacéuticos, se lograron importantes capturas el 20 de abril, el 13 de mayo, el 26 de mayo y el 7 de junio del 2017, en la que se capturaron 7 delincuentes de diversas bandas. Esta estrategia policial se viene ejecutando hasta la fecha, ya que, como se ha mencionado, se ha detectado una tendencia de los delincuentes comunes a asaltar farmacias, pues cuentan disposición de dinero en efectivo y suelen tener poca vigilancia. Sin perjuicio de lo expresado, se han dado instrucciones para verificar constantemente que estos servicios respondan a la estrategia planteada y no deriven en un servicio permanente. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 37, para que diga, ¿cómo es cierto que usted ha permitido firmar un convenio entre policía y la Asociación de Bancos para que efectivos policiales cuiden por solo 100 soles más los bancos comerciales cuando estos no fueron asaltados, sino el Banco Estatal, el Banco de la Nación? Es más, los bancos comerciales tienen muchos recursos económicos para contratar personal de seguridad privado
y en ese sentido, ¿no era necesario facilitar el personal policial que debe cuidar a la población? Explique esta situación. Señor Ministro. Como he señalado antes, al responder la pregunta número 7, la prestación de servicios policiales extraordinarios es indispensable para poder satisfacer las grandes necesidades de seguridad en sectores estratégicos, habiéndose realizado un esfuerzo importante que ha permitido por primera vez contar con un marco legal completo, integral y coherente para la prestación de servicios policiales extraordinarios por parte de la Policía Nacional del Perú y con reglas claras, modelos de convenio preaprobados, tasas y tarifas transparentes y sobre todo estandarizadas, siendo que dicho marco legal protege a los policías, exige que se les contrate un seguro en todos los casos en que presten servicio a privados y resalta que están al servicio del Estado, por lo que se deben en primer lugar a la ciudadanía. En ese sentido, el marco legal existente actualmente permite que el Banco de la Nación sea receptor de servicios policiales extraordinarios, al igual que cualquier otro banco o institución bancaria o financiera, sea o no integrante de la Asociación de Bancos. De otra parte, en cuanto al monto establecido como entrega económica que le responde al efectivo policial que preste servicios policiales extraordinarios, el mismo que asciende a razón de 13.23 soles por hora trabajada. Debo destacar que dicho monto ha sido calculado por la Policía Nacional del Perú, utilizando como referencia la propia remuneración de los efectivos policiales a efecto de establecer el valor de su hora de trabajo, cálculo que ha sido validado tanto por la Oficina General de Planificación y Presupuesto del Ministerio como por el Ministerio de Economía y Finanzas. El monto fijo ha sido determinado en función a que el trabajo de cualquier suboficial a favor de la seguridad debe tener un mismo reconocimiento. Otros costos asociados a dicho servicio sí podrían variar en función de la clase de servicio, el lugar de la ejecución, la complejidad del servicio, entre otros factores. Dichos costos, que sí están diferenciados según la actividad y que no incluyen el pago del efectivo, se pueden apreciar en la Resolución Ministerial 551-2017 Interior del 10 de junio del 2017. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 38 para que diga, ¿cómo es cierto que algunos malos comisarios envían efectivos policiales ilegalmente para que presten servicios en lugares privados a cambio de un pago? Señor Ministro. El marco legal vigente descrito en la pregunta anterior busca evitar situaciones como la descrita en esta pregunta, toda vez que los policías con su uniforme e insignias institucionales solo pueden trabajar para la Policía Nacional del Perú y no pueden, por tanto, contratar directamente con empresas o personas naturales, privadas o públicas, pues eso distorsiona la función policial. Sin perjuicio de lo anterior, resulta posible que, contraviniendo la normativa vigente y el marco creado para la prestación de servicios policiales extraordinarios, malos efectivos policiales presten u ordenen a subalternos prestar dichos servicios a cambio de un pago directo por parte de un solicitante privado, por lo que resulta necesario que las áreas pertinentes de la Policía y el Ministerio realicen una permanente fiscalización de la prestación de servicios policiales y adopten las acciones administrativas disciplinarias y, de ser casos judiciales, que resulten pertinentes en caso se detecte una infracción como la descrita en la pregunta. Finalmente, debo mencionar que, según la información proporcionada por la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, entre los años 2016 y 2017 se han abierto a nivel nacional un total de 38 procesos administrativos disciplinarios contra personal policial por haber realizado servicios individualizados sin estar debidamente autorizados por el Comando Institucional y o no existir previamente un convenio interinstitucional para la prestación de dichos servicios con personal policial en situación de franco, permiso o vacaciones. Siguiente y última pregunta, señor relator. Pregunta número 39, para que diga, ¿cómo es cierto que usted tiene dos asesoras, las abogadas Susel Paredes y Rosario Sacieta, que no conocen nada sobre seguridad ciudadana y que se dedican a otras actividades? Incluso la segunda de las nombradas conduce un programa radial. Para que diga, ¿cómo pueden dedicarse parcialmente a una función que requiere de una dedicación exclusiva a tiempo completo? Señor Ministro. Gracias, Presidenta. Primero quiero señalar que efectivamente las dos personas mencionadas son mis asesoras, pero debo decir que tienen una amplia experiencia en diferentes aspectos vinculados a la seguridad ciudadana, son muy buenos profesionales y excelentes seres humanos.
En cuanto a Susel Paredes Piqué, es abogada hace 25 años, trabaja en el sector público desde el año 2011 y específicamente en seguridad ciudadana ha tenido experiencia como subgerenta de participación vecinal de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Participó 3 años en CODISEG, Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana del Cercado de Lima. Como gerente de fiscalización y control urbano de la misma comuna, continuó participando del CODISEG, clausuró en la segunda intervención y de manera definitiva el mercado mayorista de La Parada. Coordinó con la Policía Nacional del Perú operativos conjuntos, en especial con el Grupo Terna para la intervención de locales que cometían infracciones administrativas y delitos. En el distrito de Los Olivos, donde trabajó posteriormente, ocupó el cargo de gerente de fiscalización y control urbano y realizó operativos conjuntos con la Policía Nacional del Perú para guardar el orden y el cumplimiento de la ley. Sobre su labor en el Ministerio del Interior, se encuentra a cargo de la Estrategia Barrio Seguro en la provincia de Trujillo, en los distritos del Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora, y en el Cercado de Lima de Barrios Altos, este último en fase de preparación. En cuanto a Rosario Sacieta, se la convoca para que aporte toda su experiencia en la implementación de políticas de prevención y lucha contra la violencia de la mujer en todas sus expresiones: feminicidio, violencia familiar, entre otros. Sensibilización y capacitación del personal policial en lo referente a la atención de denuncias relacionadas con la violencia contra las mujeres. Ella cumple con el perfil requerido en razón de contar con más de 30 años de experiencia profesional como abogada, especialista en Derecho de Familia y autora de leyes vinculadas a estos temas. Rosario Sacieta a la fecha ha desarrollado múltiples actividades de capacitación y sensibilización a 1.688 efectivos policiales en diferentes sedes policiales, incluyendo a cadetes. Además, ha dictado capacitaciones a mujeres de las juntas vecinales y personal policial de las comisarías que forman parte de la estrategia multisectorial para la prevención del delito de la estrategia Barrio Seguro. Asimismo, en el marco de cooperación interinstitucional celebrado con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú, Rosario Sacieta ha participado en forma directa en la evaluación e identificación de aquellas comisarías en las que se puede implementar los centros de emergencia mujer en función a la lista de 50 comisarías priorizadas por el Ministerio de la Mujer, las mismas que fueron evaluadas de acuerdo a los siguientes criterios: altos índices de violencia familiar, espacios disponibles, compromiso y sensibilización por parte del personal policial. Finalmente, respecto a la pregunta sobre cómo es que puede dedicarse parcialmente a una función que requiere dedicación exclusiva y tiempo completo, debo señalar que la señora Sacieta está obligada como asesora del despacho a cumplir un horario de trabajo y las labores que se le encomiendan. En ese sentido, ella cumple ambas cosas, tanto en las instalaciones del Ministerio como fuera de él, cuando tiene que realizar las capacitaciones y charlas que se le encargan cuando coordina la estrategia de Centro de la Mujer. Lo que la abogada Sacieta haga luego de su horario de trabajo es un asunto privado. De hecho, el programa radial que ella conduce se emite a partir de las 9 de la noche, fuera de su horario de trabajo, y no existe en su contrato impedimento legal para ello. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Habiendo concluido el ministro del Interior con absolver el pliego interpelatorio, se va a dar inicio al debate. Han hecho llegar sus listas los diferentes voceros de las bancadas y vamos a dar el inicio del debate. En primer lugar, tiene uso de la palabra el congresista César Segura. Gracias, presidenta. Saludar a la representación nacional y por su intermedio saludar al señor ministro. Quisiera, por favor, que pasaran unas imágenes. Señor ministro, a través suyo, señora presidenta, en el año 2016, esta es una intervención de la policía en Guaura, donde la SUTRAN ha intervenido a un transporte interprovincial informal, que es un vehículo color negro, donde el conductor no solamente es un policía, sino que hace el servicio de manera uniformada. Y es más, el vehículo está como robado y no le pertenece. Van a ver ustedes en ese video que el policía inclusive abre su maletera para introducir
el equipaje de los pasajeros que van a abordar en esta ruta de Huaura a Lima. Y ese es uno de los temas, a través suyo, presidente, al señor ministro, en donde nosotros le mencionábamos que el tema de trata de personas tiene mucho que ver con este tipo de servicios. Es ahí donde no se identifica, no hay manifiesto, no hay ni un tipo de seguridad, y encima, en vehículo robado, y además manejado con un policía con uniforme. Y como pueden ustedes ver, está en las redes sociales, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Los policías acusados de violación en Chincha, esto lo vimos en un programa, también están en las redes sociales, en donde estos 3 efectivos han violado a 2 menores de edad, de 13 años, y queremos saber qué es lo que ha pasado con respecto a esta denuncia. Escuchemos lo que dice el programa. En un mototaxi y las condujeron a un hotel y finalmente fueron violadas. La hermana de una de ellas es policía también y decidió enfrentar una acusación contra sus colegas. Beto Villar nos tiene el reportaje. ¿Cómo se llaman esos policías? Juan José Yupanqui Gamboa y George Alberto Zairitupac Morales. Este tipo de informes, este tipo de actos, Así es. malogra la imagen de buenos efectivos policiales que tenemos en nuestras fuerzas policiales y manchan la imagen de aquellos que sí trabajan. Le vamos a hacer llegar al señor ministro un CD donde él va a poder tener mayor información. En el año 2016, el 28.8% de la población de 15 y más años de edad del área urbana del país manifestó haber sido víctima de algún hecho delictivo. En el área urbana del país, la percepción de inseguridad de la población de 15 y más años de edad pasó de 79.2% en el 2010 a 90% el año 2016. Y es una fuente del Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas de nuestro país. Entonces, ¿qué está pasando, señor ministro? Hay un problema, y en las últimas preguntas se le viene recalcando, que el tema de la inseguridad es por una falta de control dentro de esta institución policial. ¿Qué está pasando con Inspectoría que no está cumpliendo su trabajo? Hemos nosotros tenido reuniones en el grupo de trabajo que lidera el congresista Octavio Salazar y realmente la información que nos dan, el trabajo que ha venido desarrollando en el BRA de la policía es muy importante. Tenemos buenos efectivos policiales, pero este tipo de temas es lo que mancha y retrocede la labor que ustedes vienen haciendo, las capturas que usted bien lo ha dicho en Ica con respecto a estas mafias, pero sin embargo vemos que el tema en los empresarios, muy bien usted lo ha dicho, ha crecido y solamente el 20% del 100% de casos son los que denuncian. Los demás siguen, señor ministro, extorsionando. Y ese dato lo viene manejando la misma Policía Nacional. Con respecto a los celulares, existen avenidas como la avenida o la calle Tumbes en Ica, donde se venden al aire libre los celulares. Y hay que decirlo, los efectivos policiales saben dónde se encuentran estos robos o el resultado de estos robos, pero más se dedican, como lo ha visto, lo ha usted podido interpretar en las preguntas, se dedican a pasarle la información a la prensa, más que hacer un trabajo de investigación. Y eso es lamentable. Tiempo adicional. Gracias. Hay denunciantes, ciudadanos, que ya evitan denunciar, porque los montos son significativos y más bien alerta a otras bandas a que cometan nuevamente ese ilícito. Y hay gente que por denunciar ha sido reiteradamente vuelta a robar. Entonces hay que ponerle freno a este tipo de malos efectivos policiales que en vez de investigar, sí le dan la información a la prensa con datos, dirección, DNI y montos de los robados a estas personas. Entonces, señor ministro, hay arduo trabajo y a mí sí me preocupa el hecho de que las gestiones en el Ministerio del Interior, se lo dije en una oportunidad y lo tengo que decir acá al Pleno, dure tan poco. Un tema de gestión en un ministerio tan importante
no puede ser de 9, de 3, de 4, de 5 meses. Hay que hacer un tema de gestión, un plan estratégico, y eso tiene su tiempo. Por eso es importante, señor ministro, este tipo de interpelaciones, Sí, para que pueda terminar. este tipo de preguntas, para que bien nosotros podamos contribuir, refrescar los problemas que se vienen sucediendo en nuestro país. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Segura. Tiene uso de la palabra el congresista Carlos Tubino. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo especial al señor ministro, estimados colegas. La verdad que he escuchado con mucha atención cada una de las respuestas que ha hecho el señor ministro del Interior, pero ha dejado muchos vacíos. Y algunos de esos vacíos los voy a resumir muy rápidamente y al final de cada uno de ellos voy a hacer algunas preguntas. Entonces, primeramente, en el tema de educación, formación, instrucción, entrenamiento de la Policía Nacional del Perú. Hoy tenemos 26, 27 escuelas a nivel nacional. Pero ¿cuál es el gran problema? El gran problema son los instructores, que son instructores improvisados que al final terminan ejerciendo una función de instrucción sin haber sido preparados. Y entonces cuando uno camina por el territorio nacional encuentra que los policías en una región están preparados de una manera de repente muy buena y en otro regular, mal o pésima. Entonces, ¿eso se puede permitir en una institución? No hemos escuchado absolutamente nada con relación al tema. Sí hemos escuchado que se ha creado la Escuela Nacional de Formación Profesional. Bueno, a buena hora. Pero acá este Congreso de la República ya ha aprobado un proyecto de ley que esperamos que próximamente lo apruebe el Poder Ejecutivo, en la cual es una declaración pública que se debe tomar en consideración justamente la educación, la instrucción de los instructores. La pregunta es la siguiente: ¿qué acciones se están tomando para incrementar el nivel de los instructores en las escuelas oficiales de la Policía Nacional? Otro problema importante es el tema de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Y realmente el tráfico ilícito de drogas es el gran impulsor de la inseguridad ciudadana. Pero ¿son buenos los resultados que tenemos en el Perú? No son buenos. La interdicción que tenemos en el Perú hoy día sobre insumos y sobre la droga concluida es bajísima, llega al 13% más o menos. Producimos 320.000 kilos de droga, de cocaína, pasta básica. ¿Y cuánto decomisamos? Un promedio de 24.000 kilos al año. Y entonces, ¿qué sucede con Colombia? Que debemos de ver qué sucede ahí. 42% de la droga que se produce en Colombia es decomisada. Entonces, hoy día en el Perú comienzan a aparecer lugares que están prácticamente como zona liberada de narcotráfico. Y lo digo en mi región, Ucayali. Sí tenemos la zona del río Tamayo, frontera con el Brasil, Noaya, Butsaya y toda esa zona, no hay un solo policía. Y entonces, así vamos a luchar contra la inseguridad con estos motores del narcotráfico propulsando la inseguridad. Entonces, esos son temas muy serios a tener en consideración. Y ni qué decir lo que sucede en el BRAE. Entonces, en el BRAE vemos una situación muy delicada y prácticamente los organismos del Estado, algunos paralizados frente al tema, muy poco accionar de la policía y con muy bajos resultados. Sí vemos que en el BRAE tenemos más de 170.000 kilos de cocaína o pasta básica que se produce. Por otro lado, tenemos otros problemas adicionales. En la región Ucayali no han llegado patrulleros. De los 2.000 patrulleros que han llegado al Perú, 10 patrulleros. Ucayali es Perú, señor ministro, a través suya, señora presidenta. No tenemos el apoyo que se requiere. Entonces, ¿cuál es la pregunta que hacemos en ese sentido? ¿Está dispuesto a cambiar la estrategia? Primero, en lo que se refiere a narcotráfico. ¿Está dispuesto a cambiar la estrategia que se está llevando contra el TIT en lo que se refiere
actualmente una estrategia de contención a una de eliminación del narcotráfico en el Perú, porque en este momento los resultados no nos van a llevar a resolver este problema. Y por otro lado, con relación a los patrulleros, indique por qué se ha dejado de lado la región Ucayali en esta distribución de patrulleros. Rápidamente, por favor, póngame 4 transparencias muy rápidas y decir lo siguiente. Hoy la Policía Nacional de Perú es parte de este país y lógicamente el Perú tiene como estrategia de Estado la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema. No hay derecho que en este caso el Ministerio del Interior coloque a nuestros policías en esta situación. Tiempo adicional. Muchas gracias. Me refiero a una provincia, no es un puesto cualquiera, y esta es la provincia de Purús. Ese es el puesto policial. Así colocamos a nuestros policías que entran al servicio policial en un país que lucha contra la pobreza, un país en medio de desarrollo, y lo colocamos así. Rápidamente, pase la siguiente, pase la siguiente, pase la siguiente, continúe. Y entonces, eso es lo que tenemos que ver. No tenemos ningún derecho, y a través suyo, señora presidenta, señor ministro, de colocar a quien sirve en este país en mediano desarrollo en situación de pobreza y pobreza extrema. Entonces, también una pregunta con relación al tema. ¿Qué se está haciendo en su despacho para eliminar la pobreza y pobreza extrema? Y finalmente, el tema, muy rápidamente, de las pensiones. Usted también tiene que tomar, a través suyo, señora presidenta, Para que pueda terminar, congresista. con relación a este tema, ¿cuál es su opinión con relación a la dicotomía que existe hoy día en el tema de pensiones en la Policía Nacional para quienes pusieron el pecho por todos los peruanos en la lucha contra el terrorismo? Y entonces, en forma concreta, decir, señora presidenta, que hay preguntas y quedan algunas más que realmente se necesita que el señor ministro que se encuentra en este momento acá en el Congreso pueda responderlas. Muchas gracias. Gracias, congresista Tubino.